Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy continuamos nuestro estudio de diversos casos que parecen sugerir viajes en el tiempo. Un misterio que nos fascina porque los testigos, sin ninguna razón aparente, ven cambiada toda su realidad durante unos determinados momentos. Así es. Bueno, pues muy bien, esta vez nos vamos a centrar en un asombroso caso de los llamados time slips, protagonizado por un ciudadano británico que se encontró en una situación totalmente insólita en un extrañísimo incidente ocurrido el 17 de agosto del año 2013, es decir, hace bien poquito, en la localidad de Wigan, en Inglaterra. Aquí tenemos a un hombre llamado Philip D., no quiso dar su apellido, caminando tranquilamente por el bosque de la mencionada localidad en compañía de sus dos perros. Los estaba sacando un poquillo para que tomasen el aire. Bueno, pues muy bien, a este señor es que le encantaba ir por la misma ruta todos los días, pero aquella mañana no iba a ser como las demás. No. Y os explico. La mayoría de las veces Philip D. pues atajaba en el camino de vuelta caminando por un terreno boscoso en donde tenía que pasar cerca del campo de unos conocidos granjeros. Siempre hacía eso, le encantaba ir por ese sendero. El área era densa y muy poblada de vegetación, altos árboles y poca luz entre los recovecos de sus hojas. Así era la zona. Y aquel día de verano, pues Philip seguía el plan de todos los días, nada anormal, todo como siempre, pero resulta que mientras caminaba sobre las 10:15 de la mañana con sus dos perrillos, pues se dio cuenta de algo extrañísimo que le estaba pasando en directo. Y además le estaba pasando en un abrir y cerrar de ojos, en apenas un pestañeo, un paso en su caminar, todo rapidísimo, algo casi imposible de explicar por el ser humano, un cambio demasiado imposible para exponer, podríamos decir, con palabras, algo irracional, algo que era pues prácticamente extremo, pues le estaba pasando a él. El paisaje pues de repente le cambió rápidamente, algo que el testigo pues comenzó a sentir pues prácticamente en nada de tiempo, y además le hizo sentir un pánico terrible. Todo estaba de repente diferente en tan solo un instante, y no era posible, por supuesto. Los árboles y los densos y frondosos arbustos del horizonte, pues ahora resulta que solo eran unas pequeñas colinas llenas de césped que dejaban cerca a su derecha un barranco de unos 25 metros de altura. Además es que estaba viendo como un pequeño puente muy antiguo y sucio, en malas condiciones, allí cerca de él. Estaba en otro lugar, estaba clarísimo, era como otra realidad, o al menos otro lugar de la realidad, y además es que lo estaba viendo él, y solo él, en directo. Claro, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo, pues el protagonista pues siguió caminando en busca del camino de vuelta a casa. Claro, ¿qué iba a hacer? Bueno, pues seguir caminando pasito a pasito, en un estado, por supuesto, completamente consciente, pero tremendamente perturbado, y ahora a través de un nuevo y despejado campo. Había pasado todo tan rápido. Era una situación excesivamente extrema. Ni rastro del camino habitual, nada que se le pareciese. No, es que ni un solo detalle que le indicase algo conocido. Todo su campo de visión había cambiado, sin más, y él
lo vivía de forma viva y veraz. ¿Qué había pasado? Todo era extremo y además es que le había pasado, estaba seguro. Eso era lo peor de todo. Podía quizá atribuirse a un proceso mental, pero es que Philip D. estaba perfectamente bien, perfectamente todo bien en su cabeza, todo había pasado además rapidísimo, estaba en otro tiempo. Así se sentía pues allí, había pasado de forma momentánea y había pasado de un lugar del espacio-tiempo a otro, y él lo sabía. Aquel hombre, bueno, pues ¿qué iba a hacer? Caminar, observando todo, pues ensimismado, sin saber qué hacer o qué decir. Nadie allí, además, con quien hablar para decirle lo que estaba pasándole o lo que le había pasado hacía un momento. Y 15 minutos hizo eso. 15 minutos atravesando zonas deshabitadas y amplias llanuras, sin signos visibles de vida y sin estar ni siquiera remotamente cerca de Wigan. Y lo cierto es que no era cosa suya. No. Sus perros también estaban dándose cuenta de eso. Sus perros estaban también allí con él y estaban totalmente nerviosos. Y además le estaban mirando a él nerviosos. Y eso como que un amo con sus perros se da cuenta de que algo le está pasando también a lo que son pues sus perros. Philip D. pues comenzó a sentirse muy nervioso, ansioso, pensando que en aquella situación pues quizá, oye, esto me está pasando seguro, pero ¿y si no vuelvo a donde siempre? Y, oye, quizá no puedo volver. ¿Qué hago aquí? Y sobre todo, ¿por qué estoy aquí? ¿Y cómo he llegado aquí? ¿Y por qué a mí? Eso, claro, eran las preguntas que estaba empezando a hacerse. Pero de repente, tras esas preguntas personales que se estaba haciendo, pues acto seguido escuchó unas voces. Voces, bien, muy bien. Quizá alguien que pudiera ayudarme. Necesito encontrarlos ahora mismo. Las voces las estaba escuchando, pero no sabía dónde estaban, de dónde provenían. Y como sea, necesito encontrarlos. Bueno, pues Philip D. comenzó a andar un poco desesperado, tratando de orientarse a ver si podía saber dónde estaba, porque no sabía dónde estaba, y cambió de dirección con sus perros varias veces. Y además aumentó su paso, porque estaba nervioso, perdido. ¿Quién me habla? ¿Qué hago aquí? ¿Dónde estoy? ¿Y quiénes son los que me hablan? Dios mío, quiero volver, y quiero volver ya. Y entonces Philip llegó un momento en el que no sabía qué hacer, y de repente, en plena carrera, y justo enfrente de él, de pronto aparecieron un hombre y su hijo pequeño. Rarísimo el encuentro, una cosa rarísima. Un hombre y su hijo, y casi se da, de hecho, de bruces con ellos. Casi se choca con ellos. Y bueno, pues en ese momento se quedó mirándolos. Enfrente se quedó mirándolos. Y de pronto, antes de que pues prácticamente pudiera pronunciar palabra alguna, en un suspiro, en ese parpadeo que parece que es tiempo suficiente para que el fenómeno de los cambios temporales haga de las suyas, pues toda la realidad vuelve por sus derroteros. De nuevo el bosque, de nuevo Wigan, de nuevo Inglaterra, de donde venía él. Pero ojo, porque esto no es normal. Ojo, Philip se encuentra en Inglaterra, sí, pero no se encuentra donde estaba al principio, sino que está a cientos de metros al norte de su posición inicial, cuando él se había desplazado a ese extraño lugar durante su experiencia. Está lejísimos de donde desapareció. Y, ojo, es que la anomalía
no acaba aquí. Sin saber cómo diantres habían acabado sus huesos tan lejos, de repente Philip mira su reloj y se queda mirándolo y casi le da un patatús directamente. Son las 10 horas y 17 minutos. Y solo han pasado para él 2 minutos desde que se ha visto inmerso en ese espectacular vórtice en donde había directamente caminado durante más de un cuarto de hora. Había un error no aplicable al momento en donde él había estado en ese lugar que no era Wigan. Había un problema en el espacio y el tiempo en donde esa anomalía le afectó a él y a sus perros. Aquel hombre, claro, pues siempre se quedó con la duda de qué había sido de él durante los casi 20 minutos que duró su experiencia, de los cuales solo 2 ocurren en tiempo real. La identidad del hombre y la de su hijo, de la que no se dispone de descripción, pues también son una incógnita en este caso, en ese lugar en donde él se encuentra de repente desolado. Pero quizás lo que más llama la atención de este caso sea el diferente emplazamiento, básicamente hacia dónde va, la descripción quizá del mismo lugar, pero en otra época pasada o futura. Y claro, sobre todo también el teletransporte, llamémoslo así, una manera de decirlo, que parece haber sufrido el testigo tras ese encontronazo con el hombre y su pequeño crío. ¿Quiénes serían? Tal vez él mismo en otra realidad, y en esa otra realidad, pues ese padre y su hijo también pasaron la misma anomalía, en donde se encontraron a Philip D. en los bosques de Wigan, e inmediatamente después volvieron a su realidad de parajes desolados de su realidad. Es decir, básicamente Philip vivió lo mismo que ese padre y su hijo, pero ese padre y su hijo se fueron a Inglaterra y volvieron. Podríamos pensar que el fenómeno de los deslizamientos del tiempo pues tiende a corregir las anomalías que crea, pero en ocasiones es posible que cometa errores, pues básicamente sea una inteligencia lo que está detrás de él, o sea producto de ese efecto de olas temporales que parece materializar y desmaterializar personas, animales y cosas con absoluta perfección, aunque con pequeños túneles del tiempo, de pequeños desfases de tiempo que se pierden y de metros que se avanzan sin poder evitarlo. Es decir, hay anomalías que se crean, que llevan a personas de un lugar a otro y podríamos llamar personas de ese otro lugar a este, pero que mientras que está pasando eso, hay problemas en lo que sería minutos que pasan en ambos sitios y lugares que se recorren en ambos sitios y que evidentemente no son los mismos en el primer lugar y en el segundo lugar. Para terminar este programa sobre este testimonio, y que me ha encantado hacer, por supuesto, me gustaría exponer las siguientes 2 preguntas. ¿Por qué suceden estas situaciones que tantos testigos afirman haber experimentado? ¿Por qué está pasando esto? Y ¿por qué, como siempre digo, por qué a ellos? ¿Qué les diferencian de nosotros? ¿Y por qué tienen que ser esos minutos y esos metros y no otros? Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, espero que podáis suscribiros y que podáis compartirlo en vuestras redes sociales, algo que es imprescindible para que pueda seguir haciendo mi labor con estos programas. Y nada, bueno, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias
y como siempre digo, salud y suerte. Adiós.